Continuamos con Cerrando la Noche y vamos a integrar al set a el amigo Jackson, quien tiene un tiempecito, Giovanni, que Jackson no nos acompañaba, ¿verdad? Tenía unos días. Pero tenían votado ustedes. El acontecimiento nacional sigue igual, no se detiene. Sí. Buenas noches, lo que Jackson. pasa es, Buenas tú noches, sabes, Junior Giovanni. a veces le sacan los pies a los programas porque van. No, esta es mi casa, aquí yo me siento parte de lo que es Cerrando la Noche. Y por eso a veces te ausenta. Qué bueno. Te vas a la casa a veces. Pero el hijo pródigo siempre regresa. Jackson, ¿cómo va todo? Todo bien, estamos en un contexto tanto nacional como internacional bastante llamativo. Hemos visto que muchos paradigmas han ido cambiando. En América Latina, en los últimos días, se han emitido varias sentencias de trascendencia, como fue, por ejemplo, en primera instancia la condena 9 años y 6 meses del expresidente brasileño en el periodo 2003-2011, Luis Ignacio Lula da Silva, que eso todavía no le impide presentarse como candidato presidencial en las elecciones del año próximo, pero de alguna manera se coloca como obstáculo de quien en la actualidad es el candidato puntero en todas las encuestas y donde la cosa está incluso, bueno, yo no diría que peor que Brasil, porque no está en una crisis económica como sí vive ese país hermano con una recesión, pero está en una situación de que hoy en día todos los expresidentes vivos están con un tema u otro. Es Perú, un país de grandes relaciones con la República Dominicana, país que recientemente incluso nos retiró el requisito de visa a los dominicanos, algo que fue una medida que aplaudimos. Pero en Perú, ¿qué está pasando? Que está el expresidente Alberto Fujimori, que tanto a Junior le encanta, presidente que fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Esa es de tu ideología, no de la mía. Bueno, ganó como candidato de izquierda, lo que pasa es que luego giró de tu ideología, no de la mía. Bueno, luego giró a la derecha en el gobierno, pero Se distanció. el candidato en ese momento, que si yo hubiese sido peruano, hubiese tenido edad de votar en 1990, hubiese sido Mario Vargas Llosa. Pero bueno, el presidente Fujimori está condenado a 25 años. El expresidente Alejandro Toledo, que sucedió a Fujimori, está prófugo de la justicia y se está pidiendo su extradición desde Estados Unidos. El expresidente Alan García está siendo investigado en el caso de Odebrecht. El expresidente Ollanta Humala está hoy día en prisión preventiva. Entonces estamos hablando que todos los expresidentes vivos del Perú se encuentran o prófugos o presos o posiblemente presos. Y eso es algo que vuelvo y digo. O siendo sujeto de investigación Sí, judicial. el que no está preso lo están buscando. Así es. Entonces estamos hablando de que América Latina está viviendo un momento bien intenso y en República Dominicana ya sabemos todo lo que está aconteciendo con temas incluso relacionados con el de Perú, como es Odebrecht. Jackson, ¿pero eso es malo o es bueno lo que está ocurriendo en esta parte del continente? Bueno nunca es, desde el punto de vista de que nadie nunca quiere que quien haya sido representante del país, que eso es lo que es un presidente. Un presidente no representa un solo partido. Por ejemplo, el presidente Medina es el presidente de todos los dominicanos. El presidente Peña Nieto en México es el presidente de todos los mexicanos. Entonces, cuando vemos que personas que eran los representantes de un país se ven en una situación en la cual hay bastantes dudas razonables sobre si ellos incurrieron en dolo y eso termina siendo algo juzgado y los vemos tras las rejas, yo creo que eso es una vergüenza incluso para la región, porque vemos que la institucionalidad no está siendo respetada. Ahora bien, lo que sí podemos aplaudir es que existe una justicia en la cual las élites, ya sean las políticas o económicas, no puedan evadir la justicia. ¿Y por qué digo económicas? Porque en Perú, en Brasil no solamente se trata del expresidente Lula da Silva o del ex candidato presidencial Aécio Neves. Estamos hablando de empresarios multimillonarios que también están siendo juzgados y muchos de ellos presos y condenados. Entonces, desde luego, nadie puede ponerse contento cuando estas cosas se revelan, pero también podemos tener la tranquilidad de que cada vez más en América Latina se está derrotando la impunidad y eso es lo que mucha gente quiere para República Dominicana, donde lamentablemente existe todavía una percepción fuerte de que la impunidad reina en el país. Sí, pero cuando uno habla de bueno o malo, no es referido a una persona en particular. Cuando creo que es importante lo que está pasando y es bueno es porque pienso que puede sentarse la base justamente para que las instituciones se fortalezcan, para que los que tienen el privilegio
de haber sido electos presidentes o alcaldes o regidores o senadores entiendan que tienen que ir al Estado a cumplir con un mandato de eficiencia, de transparencia, de honestidad, de rendición de cuentas, y que si no lo hacen, pues hay unos órganos que el propio Estado establece para que sean sancionados por sus inconductas. Desde ese punto de vista, que yo creo que es bueno lo que está ocurriendo, porque le va a permitir al continente, según mi óptica, cambiar esa práctica política tan perversa que tanto daño le ha hecho a estos países. Sí, estamos de acuerdo. Desde ese punto de vista, claro, sí es positivo. Porque nadie puede contentarse porque nadie esté preso. Ahora bien, nadie puede contentarse por eso, y vuelvo y digo, cada vez que pasan este tipo de situaciones, yo creo que no se trata únicamente de esa persona, sino que como sociedad muchas veces tenemos que preguntarnos cómo llegamos a esto. Porque independientemente de que uno no haya votado por X o Y opción política, si esa persona o ese sector político termina siendo el representante de todo el país, uno debe preguntarse, pero ¿cómo fue que llegamos a este punto en el cual se amasara tanto poder y terminar ocurriendo esto? Entonces, claro, no estamos contentos de que nadie, y no solamente en estos casos de personas privilegiadas, no estamos contentos cuando nadie viola la ley. Ahora bien, podemos estar tranquilos. Más que orgullo es vergüenza lo que tiene que dar de uno. Vergüenza, pero orgullo podemos tener. Por ejemplo, de que cada vez más les resulta difícil a estas personas salirse con la suya, claro, cuando anteriormente no pasaba nada. Y eso, vuelvo y digo, es lo que luchan muchas personas aquí en República Dominicana a través, no solamente de la Marcha Verde, que es la más llamativa, pero también a través de organizaciones de sociedad civil, ya sea organizaciones estudiantiles, incluso movimientos deportivos que muchas veces reivindican lo que es la justicia dentro de sus comunidades. Entonces, eso es lo que queremos para República Dominicana, que aquí tampoco la impunidad siga reinando como lo ha hecho, y yo creo que con pasitos de bebé, pasitos bien pequeños, República Dominicana también va avanzando, y todos tenemos la responsabilidad de enviar un mensaje, así como lo están enviando estos países hermanos, de que no importa cuál sea su apellido, no importa cuál sea el sector político que usted representa, no importa cuánto poder usted haya concentrado, los privilegios, esos quedaron en la época medieval. Yo creo que uno a veces en el análisis pierde de vista el aporte que yo creo que en cuestiones de meses hizo Guatemala. Sí. Uno se enfoca mucho en todo el tema Brasil. Un país mucho más pequeño. Un país pequeño. Y una decisión que tuvo, tomada de ahora para ahorita. Yo creo que tuvo la habilidad, al entender sus propias debilidades internas y las limitaciones para poder hacer una investigación creíble, decidió adherirse a la Convención Internacional Anticorrupción de la ONU. Sí. Creó una comisión y eso posibilitó, la CICEC, posibilitó que se haga una investigación creíble y entregada entonces a los jueces. ¿Y qué ocurrió, señores? Y nosotros parece que olvidamos que un presidente en ejercicio y su vicepresidenta, su vicepresidenta y no sé qué cantidad de funcionarios salieron directo a la cárcel. A la cárcel. Y yo creo que ese es un hecho trascendental que tiene que tomarlo como ejemplo todos estos gobiernos. Toda América Latina. ¿Para qué? El Caribe. Caramba, por lo que te decía, no es sinónimo de orgullo eso es sinónimo de vergüenza. Que usted, sus dos principales figuras de la administración pública, antes de terminar su mandato, en pleno proceso electoral, terminaran en la cárcel. Y una de ellas con posibilidad de que sea extraditada a Estados Unidos. Que por cierto, no sería la primera persona de Guatemala que es extraditada luego de haber ejercido el poder político. Recordaremos al presidente Alfonso Portillo, que fue extraditado a Estados Unidos, pero este caso es más trascendental porque Alfonso Portillo no había sido arrestado en Guatemala. Él fue pedido por Estados Unidos porque se consideraba que en Guatemala no se podían llevar a cabo estos procesos judiciales. Y por eso digo que si bien nos avergonzamos como latinoamericanos cuando vemos esto, ya estamos enviando un mensaje de que perfectamente nuestra justicia puede enjuiciar a estas personas, porque anteriormente se pensaba que esto solamente podía ser en Estados Unidos, que solamente podían ser los jueces de estos apellidos anglosajones los que impartían la justicia, pero hemos visto como cada vez más son nuestros jueces los que están dando la cara. Y claro, algunos en niveles distintos porque no estamos avanzando de manera uniforme, pero yo creo que cada vez más la gente se está dando cuenta que quienes van al Estado
quienes son nuestros mandatarios son nuestros empleados, no son nuestros mandantes. Hay una gran diferencia. No son nuestros jefes, como se cree. Entre mandatario y mandante. No son nuestros jefes, nosotros somos los jefes de ellos. Y nosotros somos quienes tenemos el poder de elegir cuándo ellos sirven a nosotros y cuándo dejan de hacerlo. Escúchame, Giovanni. Antes de uno irse, porque vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de otros países, pero vamos a terminar una ronda local. ¿Tú crees, Jackson, que toda esta situación que está viviendo el país, este despertar del activismo social de una parte Yo cada diría vez... redespertar, porque anteriormente éramos un país bien activo. Sí, yo digo el despertar porque estábamos dormidos, definitivamente. Sí. Había una anestesia que nos tenía una tranquilina, que no nos permitía ver más allá de nuestras narices. Sí. Ya finalmente, y sobre todo con el tema de corrupción, Sí. que parece que como era parte de la cotidianidad, no le hacíamos caso. Pero finalmente eso fue vencido. Era el plato, la bandera dominicana. Claro. Sí. ¿Tú crees que toda esta situación va justamente a provocar cambios importantes en la República Dominicana? Se está, por ejemplo, definiendo el tema de la ley de partido y de régimen electoral. Hay otros temas importantes que tienen que ver con el accionar político. ¿Tú crees que esto puede influir positivamente o se van a resistir las organizaciones políticas que tienen, digamos, representación importante en el poder legislativo y nos van a hacer caso omiso a lo que está viviendo el país? Sí, bueno, el tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, dijo una frase que siempre comparto, y es que el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Por sí solo, estas marchas, que son multitudinarias y se dan en todo el país, no van a lograr sus cambios. Ahora bien, que nosotros como ciudadanos, y ahí me incluyo independientemente que soy dirigente de un partido político, pero que nosotros todos como ciudadanos nos mantengamos vigilantes de lo que son los actos de la administración pública, nos mantengamos vigilantes de lo que es todo lo que emana desde el poder político, podemos lograr específicamente eso, porque durante mucho tiempo, ¿qué pasaba? Claro, se daban este tipo de situaciones en menor medida, porque ya no tan grandes como ahora, pero ¿qué pasaba? Se daban esas situaciones y esperaban a que se olvidara y que entonces luego, ya cuando las cosas estaban más frías, como diría uno coloquialmente, ahí sí se daba el palo acechado, pero ahora en esta situación en la cual tenemos una ciudadanía más informada, muchas veces desinformada, pero vamos a enfocarnos en lo positivo, que es más informada, que tiene mayor acceso a tener conocimiento de lo que sucede y cómo se lleva a cabo, una ciudadanía que no va a tolerar que se burlen de ella. Entonces podemos decir que si se intenta ignorar lo que son las demandas de la ciudadanía, entonces tendremos un pueblo dominicano que finalmente y nueva vez estará al acecho sobre lo que sucede y que impulsará los cambios que necesita el país, porque no solamente se trata de una reforma electoral, que yo creo que es un primer paso fundamental, también necesitamos reformas en todos los sentidos, necesitamos, pues, como tú bien hablabas al inicio de Guatemala y su Comisión Internacional, que en ese caso fue internacional, pero no hace falta que vengan personas de afuera, necesitamos mayor independencia de nuestro Ministerio Público, un Ministerio Público que pueda funcionar independiente del poder político, no como en la actualidad que depende de decretos. Y no lo digo por este actual, sino que todos los procuradores generales de la República son funcionarios de libre remoción por el decreto del presidente de turno. Yo creo que eso crea cierta inestabilidad dentro de lo que es nuestro sistema de justicia y que necesitamos reformar. También necesitamos, por ejemplo, en la República Dominicana, finalmente una reforma tributaria integral. Y yo creo que quizás algunos televidentes se asustarán cuando me escuchen decir eso, porque cuando se piensa en reforma tributaria, aquí piensan que es aumento de impuestos, pero eso es solamente una forma de reformar nuestro sistema tributario. Es que la experiencia que tenemos de reforma tributaria son aumentos. 7. Del 2004 a la fecha han habido 7 reformas tributarias. Y ninguna ha reducido impuestos, ha aumentado. Todas han aumentado, pero por ejemplo hemos visto que en otras ocasiones, como fue la gran reforma del año 1992, que redujo los impuestos pero amplió la base, y que de un 7% del PIB que se recaudaba en nuestros impuestos, de un año a otro pasó a un 10%. Porque cuando usted simplifica los trámites, cuando usted simplifica lo que es el sistema tributario, entonces hay un incentivo a que quien está en la informalidad se formalice. Porque también hay una concepción errada en República Dominicana de que quien está en la informalidad es pasando trabajo que está. Ahí se produce bastante dinero. Entonces yo creo que en República Dominicana hace falta una transformación, hace falta una revolución sistemática y
la ciudadanía, por encima de los partidos políticos, deberá lograr que esto suceda, siendo siempre vigilante de lo que es la cosa pública en la cual todos formamos parte. Yasser, con tu permiso de los amigos televidentes, vamos a ir a una breve pausa porque me gustaría que luego de la pausa hablemos un poquito de lo que pasó en Venezuela este domingo y sobre todo de esa amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de trabajar lo que sería un bloqueo para obligar a que las autoridades venezolanas pues cedan ante este plebiscito no vinculante que rechaza una modificación a la Constitución bolivariana. Amigos televidentes, conversamos con Jackson Román, analista político internacional. Con su permiso vamos a una pausa. Amigos televidentes, continuamos con este interesante programa, cerrando la noche y esta conversación con Jackson Román, analista político internacional, dirigente político aquí en el patio. Jackson, sucedió algo importante en Venezuela y que pues ha llamado la atención aún más de la comunidad política internacional, incluso presidentes han hablado del mismo, de esos 7.2 millones de venezolanos que se movilizaron para un plebiscito no vinculante, llamando al presidente Nicolás Maduro a que detenga esa posición radical de que se modifique la Constitución bolivariana y de introducir una serie de cambios. ¿Qué pudiera pasar a partir de ahora con esa amenaza de la principal potencia que pues es de Estados Unidos, de un posible bloqueo económico contra esta nación? Pudiéramos ver algunos ejemplos en el pasado de otros países, de otras naciones, tal vez con situaciones similares a la de Venezuela, no con la misma característica, pero que simplemente con la injerencia de los Estados Unidos puede hacer saltar del cargo a cualquier funcionario, y más aún un presidente. Sí, bueno, y no solamente en Venezuela durante este fin de semana, sino en 100 países, incluyendo la República Dominicana, la comunidad venezolana, que se ha vuelto una de las diásporas más grandes del mundo en los últimos 4 años, eso ha sido evidente para todos residentes aquí en República Dominicana, estuvo votando en este plebiscito no vinculante, como bien mencionas, en el cual se le consultaba sobre 3 preguntas relacionadas con el actual régimen de Nicolás Maduro. Ese plebiscito que fue desconocido por el gobierno, resaltando que no fue organizado por las autoridades venezolanas, sino por la Mesa de la Unidad Democrática opositora. En él participaron alrededor de 7.2 millones de venezolanos, incluyendo 15.000 aquí en la República Dominicana. Yo estuve participando como observador en los 2 centros de votación que se habilitaron para ello en la ciudad de Santo Domingo, que fueron en la zona colonial y en la parroquia El Claret por la John F. Kennedy. Y ahí veíamos una comunidad venezolana amplia y una comunidad venezolana rechazando lo que es la continuidad del régimen de Nicolás Maduro. Y si, por ejemplo, se compara con lo que fue la última votación presidencial venezolana en el consulado de Venezuela aquí en el país, cuando votaron 356 personas, estas 15.000, estamos hablando de un aumento notable, la mayoría de los cuales han llegado en los últimos año y medio. Entonces vemos que la desesperación económica, más allá de la democrática, porque analizamos Venezuela desde el punto de vista económico, hay todo tipo de regímenes en distintos niveles de autoritarismo en todo el mundo, pero no todos reciben la misma, digamos, reacción de parte de su población, porque al fin y al cabo lo que más importa es la economía. No es lo mismo China, no es lo mismo Singapur y Malasia que Venezuela. Entonces ese colapso económico que ha causado una migración notable en todos los países de la región y más allá, es lo que de alguna manera u otra crea desesperación en los ciudadanos. Entonces el gobierno de Nicolás Maduro sigue empeñado en llevar a cabo su votación el domingo 30 de julio, en la cual busca reformar la Constitución aprobada durante el gobierno del fenecido Hugo Chávez Frías, y en esa consulta, que rechaza a la mayoría de la población venezolana, no solamente mostrado en las encuestas que le dan un 80% de rechazo, sino también ahora en números concretos con este plebiscito. Entonces es una situación
bastante controversial. Y hemos visto gobiernos como el de Perú con Pedro Pablo Kuczynski, el de Colombia con Juan Manuel Santos, el de Panamá con Juan Carlos Varela, incluso gobiernos de la Unión Europea como es el de Macron en Francia, el de Angela Merkel en Alemania o también el de España con Mariano Rajoy, que fue el único al que le respondió. Sorprendentemente el gobierno de Nicolás Maduro señaló específicamente al de España, pero estos son gobiernos que están demandando que se cumpla la Constitución de Venezuela y que se dé una vía a la liberación de los presos políticos, liberación real, y también a un calendario electoral. Mira, yo creo que es interesante lo que está pasando en Venezuela, definitivamente. Y hay que reconocer... ¿Porque tú lo ves de fuera, Junior, o porque tú estás allá? No, yo lo veo desde fuera, desde fuera. Y trato de no tener un sesgo al momento de ver las informaciones, porque yo he reconocido en un programa contigo que efectivamente hay dificultades en Venezuela, y que muchas de ellas no solo tienen que ver con todo ese plan transnacional, sino también con los propios problemas internos y los errores que se han cometido desde el gobierno. Pero qué interesante ver hoy día que la oposición venezolana defiende la Constitución que combatió. Yo creo que eso es democracia. Eso es interesante, ¿no? Y es verdad. Comparada con la posible que pudiera venir. Comparada con la posible. No importa con cuál se compara. Bueno, lo que tengo que decir es que es interesante. En honor a la verdad, lo mismo pasó en República Dominicana con sectores que en algún momento se opusieron a lo que era la Constitución del 2010 y que luego se... No, pero nadie la desconoció. Pero déjame terminar. No, pero en Venezuela tampoco la llegaron a desconocer. Pero claro, cuando Pedro el Breve llegó, desconoció totalmente la Constitución. Pero es que fue un referéndum en el cual ellos tenían una visión distinta y reconocieron el triunfo del proyecto. Pero Pedro el Breve no fue a referéndum. Tan pronto asumió el poder, decretó la nulidad de esa Constitución. Pero bien, lo que te digo que es interesante lo que está pasando. Pero Pedro el Breve no es el que lidera la Mesa de la Unidad Democrática. No, pero estoy diciendo lo interesante de los procesos sociales, de cómo esa Constitución que combatieron por antidemocrática, cuando yo decía que era democrática, y finalmente parece que la historia es razón. Hoy es una Constitución válida. Y una Constitución que desconoce el chavismo, porque esa Constitución incluso establece el referéndum revocatorio al cual se han negado. Fíjate, yo creo que sí, y aquí lo hemos comentado. Que ese es otro error y que la fiscal general tiene razón en lo que está planteando, sin que esté comprometida de mi óptica con la oposición. Eso por un lado. Por otro lado, Yaxel, yo no creo que se pueda hablar de mayoría. No creo, por lo siguiente. Primero, ya sabemos que es un referéndum que no es vinculante. Fue una consulta Segundo, popular. no sabemos cuál era la condición para participar. Si podía participar todo ciudadano venezolano mayor de 18 años o si podrían ir menores de 18 años. Por ejemplo, no sabemos cómo se llega ahí. Pero aún así, la única solución o la única conclusión a que yo llego es que definitivamente hay un empate técnico entre oposición y gobierno. ¿Y por qué te lo digo? La votación que sacó Capriles en el 2013 fueron 7.270.403 votos. En una situación muy distinta. No, espérate. Vamos a hablar de votos. ¿Cuánto sacó Maduro? 7.505.338 votos. Sacó Maduro. Y si tú hoy día, con todo el deterioro que se sabe que hay en Venezuela, convoca un referéndum, aunque no sea vinculante, pero donde el activismo fundamental de la oposición estuvo presente, tú tienes que concluir que a pesar de los pesares, sigue habiendo un empate técnico. Yo creo que fue un error del madurismo, no acceder al referéndum. Para mí. Porque ya están convocando al suyo. No, olvídate de eso, porque es una salida política. En el 30 de que julio. Puede ser legal. Pero yo no la veo revestida de la legitimidad. Pero yo no hablamos del 2015, las elecciones legislativas. Claro. Ahí el resultado fue claro. Está bien, pero ahora estamos hablando de un referéndum para tratar de revocarlo. Inclusive si se fuera a revocar eso. Porque no era un referéndum para revocarlo, era un referéndum para rechazar es una medición de fuerza, pero también. ¿Es una medición de fuerza o no? Pero también, Junior. Pues se trata de eso, de medir fuerza, de saber qué tan fuertes somos. También, Junior, pero ¿qué sentido de urgencia hay cuando incluso una parte de la población opositora consideraba que eso no iba a lograr nada? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, porque... ¿Cuál No, el domingo pasado, cuando se hicieron las elecciones... No,
eso es medir la fuerza. Lo que consulta. te digo es... Pero que no es el mismo medimiento de fuerza, porque te digo, cuando hay un resultado, que por ejemplo vamos a votar, de aquí vamos a tener una mayoría en la Cámara de Diputados, aquí vamos a votar porque aquí vamos a tener un presidente. Eso obliga a la gente a ir a votar. Pero aquí vamos a votar para mandar un mensaje. ¿Cuánta gente sale a votar de esa manera? Pero ¿Cuántos se tuvieron? ¿Cuántos se quedaron? Activismo, pero además, ¿cuál fue el criterio? Y aún así, ¿cuánto es el padrón de los venezolanos en el exterior? Hay muchos elementos, pero como quiera, yo creo que lo importante no es sí, votaron más de el 600.000 número en el exterior. Con un padrón que es registrado de menos de 200.000. Sí. O sea, hay muchas cosas. Pero la migración, ¿cómo ha cambiado? Sí, pero hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Ahora, para mí, que es lo importante. No, pero entiendo tu punto en el es lo importante entiendo para tu mí. punto en el sentido de que, por ejemplo, vuelvo y digo, aquí en República Dominicana votaron 356 en las últimas elecciones y ahora 15.000. Votaron 15.000. Uno nota una diferencia. Muy Ahora bien, grande. eso no se trata de fraude electoral, sino que... No. No, y yo sé que no lo has dicho, pero lo claro que sea para los televidentes es que en las calles de toda América Latina y del exterior, uno ve que la migración venezolana se ha vuelto ahora una de las más nómadas, incluso superando a la colombiana, que durante mucho tiempo había sido de las principales. Entonces, es muy difícil uno quitarle el derecho a voto a toda esta gente que de una manera u otra quieren tomar una decisión sobre el futuro de su país. Ahora, pero también, y Giovanni preguntaba anteriormente sobre Estados Unidos y sus intervenciones más recientes en estos países. En 1989, por ejemplo, Estados Unidos con una invasión fue que llevó a la caída de Manuel Noriega, recientemente fallecido, que había sido ligado, no se llegó a probar sí o no, porque había sido ligado al narcotráfico. Y en República Dominicana ya esto era también dictatorial. Bueno, no en República Dominicana, pero en la isla de Quisqueya recordaremos la caída de Raúl Cedrás con la intervención de Bill Clinton en 1994. Pero yo creo que, en definitiva, lo importante para mí de todo esto que se está haciendo, porque uno, como te digo, no puede llevarse ni de un lado ni de otro. Porque hay pasiones, hay intereses que no ha permitido conciliar. Ahora, esta situación, lo único que dice es que la única salida que hay en Venezuela no la tiene Almagro, porque se descalificó, no la tiene Trump, la tienen los venezolanos. Que ambas partes tienen que despejarse de la lucha del poder y pensar en Venezuela. Y Maduro debió someterse a un referéndum revocatorio. Yo te he dicho eso de principio. Sí, estamos de acuerdo. Pero, yo he planteado, porque lo otro es entrar en una situación en que no habrá Junior, salida. Está bien, vamos a buscar un acuerdo, buscar un punto de advenimiento, pero ¿qué pasó aquí el 30 de mayo de 1960? No, es que está poniendo... Está bien, no, pero óyeme, si dos o tres no se arriesgan y deciden matar al tirano, tuviéramos todavía una dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, óyeme. Yo creo que no se trata de... tú no puedes pero si dejamos que el agua siga corriendo, Junior. No. El agua cuando viene a ver, pues desborda la presa. Tú no puedes comparar esas dos situaciones. Y recordemos que cuando cayó Trujillo había llegado la degeneración mayor de su régimen, porque ya estaba un presidente, bueno, no un presidente, un dictador desquiciado, y es lo que estamos viendo muchas veces. Dime una cosa, ¿hay solución al margen de diálogo en Venezuela? No hay solución al margen de diálogo, pero como uno dialoga con quien no quiere hablar, porque... Pero es que son dos partes soldas, ambas. Pero aquí mismo en República Dominicana, en las romanas que se reúnen, el gobierno y la oposición, y no han podido durante un año llegar a un acuerdo. Bueno, porque no es tan fácil, pero yo creo que el camino una comisión, ¿verdad?, de 3 presidentes. El camino... Sí. Integrada por el presidente Leonel Fernández. Es aquí que se reúnen. El camino es ese, pero es pensar en Venezuela. Pero si ninguna de las partes piensa en Venezuela... El problema es que el gobierno no quiere un acuerdo que implique su salida. Pero, óyeme, vamos a hacer... Coño, se nos va el tiempo. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Hicieron la jugada política y le salió bien. Ya hacen el referéndum hoy y Maduro se va, pero el vicepresidente. No hay que convocar elecciones. Eso fue su jugada, como ven las altas. Yo no estuve de acuerdo, le salió bien. Sí. Por lo tanto, ya el objetivo... Algo a lo que Chávez no se hubiera prestado. Yo estoy convencido de eso. Por lo tanto, el objetivo que se perseguía... Podemos decir muchas cosas del difunto, pero eso sí que no le tenía miedo a la democracia. No, a la democracia no. El objetivo que se perseguía ya carece de objeto. Hay que redefinir la estrategia. O nos ponemos de acuerdo ahora, abortamos el proceso institucional, o esperamos el 18 para hacer las elecciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, yo lo que creo es que Venezuela no puede seguir en una situación en la cual la miseria se ha apoderado del país. Entonces, quizá un acuerdo nacional que rescate el país antes de las elecciones se vuelve fundamental.
pero siguiendo con las cosas como están, caeremos entonces en el dicho de Albert Einstein, de que locura es uno hacer lo mismo y esperar un resultado distinto. Y en Venezuela, este gobierno caduco, que es el gobierno de Nicolás Maduro, está haciendo lo mismo y está trayéndole miseria a esos ciudadanos que están llegando, muchos de ellos, a nuestro país. Gracias, Yasser. Agradecer, como siempre, por aceptar nuestra invitación para participar en este espacio Cerrando la Noche. Gracias a ustedes. Ustedes, amigos televidentes, gracias también por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cerrando la Noche. Un servidor, Giovanni Almonte Jr. Espinosa. Les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana.